Me pagaban para fingir ser la nieta de un veterano ciego cada domingo. Después de que falleció, su último deseo cambió mi vida para siempre. El anuncio de trabajo me encontró a las 12:47 a.m. de un martes, sentada en la mesa de la cocina junto a una factura del hospital que había leído tantas veces que el papel se había vuelto suave en los dobleces. Se busca mujer joven, de 20 a 30 años, para servir como acompañante dominical de un veterano anciano y ciego. Debe ser cálida, paciente y estar dispuesta a amar, actuar como familia. Solo visitas semanales. Se ofrece compensación. Lo leí 2 veces. Luego miré la factura. El ciclo de tratamiento de Noah para ese mes, $4,800. Nuestro seguro cubría el 60% después del deducible, que ya habíamos alcanzado hacía tiempo. El saldo restante, $1,920, escrito en esa tipografía específica e implacable de los departamentos de facturación médica, aparecía al final de la página con una nota en rojo de vencido, que llevaba 11 días intentando no mirar directamente. Casi cerré la pestaña del navegador. El anuncio era extraño de la manera específica en que ciertas cosas resultan extrañas cuando estás desesperada. Lo suficientemente extraño como para notarlo, no lo suficiente como para detenerte. Actuar como familia, no ser amable, no brindar compañía. Actuar como familia. Había una palabra ahí que exigía algo que no estaba segura de poder ofrecer. Volví a mirar la factura. Apliqué a las 12:53 a.m. Necesito contarles quién era yo a los 22 años antes de contarles en quién me convertí, porque la persona que se sentó en esa mesa importa para lo que pasó después. Me llamo Emily Carter. Tenía 22 años y estaba cansada de esa manera específica y funcional en que se cansa a alguien que no ha dormido bien en 18 meses. Trabajaba el turno nocturno en un supermercado, reponiendo estantes de 11 a 7, en casa a las 7:30. Dormía de 8 a 12, clases de 1 a 4, tarea hasta la cena, cena con mi madre y Noah, de vuelta a la tienda a las 11, 6 días a la semana, porque el séptimo lo pasaba en casa poniéndome al día con lo que no cabía en los otros 6. Mi madre, Patricia Carter, es el tipo de persona que debería estudiarse, no en un sentido clínico, sino en el sentido de que ciertos seres humanos merecen ser documentados como prueba de que la especie es capaz de cosas extraordinarias. Trabajaba turnos dobles en la lavandería de un hospital, lo cual significaba que pasaba 12 horas de pie manejando la ropa de otras personas, y llegaba a casa y preparaba la cena, y se sentaba con mi hermano mientras estaba enfermo, y aún así encontraba, de alguna manera, una versión de sí misma que sonreía cuando él la necesitaba. Lloraba después de medianoche. Creía que estábamos dormidos. La escuché 3, 4 veces por semana, en la cocina, muy silenciosamente, el sonido específico de una mujer que ha decidido que su dolor es algo que no les transmitirá a sus hijos. Noah tenía 14 años. Le habían diagnosticado un tumor óseo, osteosarcoma, localizado en el fémur izquierdo, 11 meses antes de que el anuncio me encontrara. El protocolo de tratamiento era agresivo, largo, costoso, y funcionaba, que era lo que decía mi madre cuando necesitaba decir lo más importante. Está funcionando. Perdió peso, pelo y un semestre de escuela, y su capacidad de jugar baloncesto, en el que había sido bueno, y sobrellevó todo eso con la gracia específica de un chico de 14 años que aún no entiende del todo que lo que está haciendo es extraordinario. Apliqué al anuncio por la factura. Me quedé por razones que no entendí, hasta que un abogado leyó una carta en voz alta en una sala llena de gente que no había conocido mi nombre 6 meses antes. Linda Harrison me llamó 4 días después de que apliqué. Tenía 57 años, cuidadosa por teléfono, con la precisión específica de alguien que ha pensado cada frase antes de decirla. Me pidió que fuera a una cafetería cerca de su oficina, un lugar neutral, lo cual me indicó que ya había hecho algo así antes, o que había pensado con cuidado en cómo hacerlo correctamente. Era una mujer pequeña, con gafas de lectura y cabello gris recogido, y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa y me miró un momento antes de decir nada. Mi padre se llama Walter Harrison, dijo. Tiene 81 años. Sirvió 2 periodos en Vietnam. Se retiró como sargento primero. Perdió la vista hace 6 años por degeneración macular. Avanzó más rápido de lo que los médicos anticiparon. Hizo una pausa. Es agudo, completamente. Su oído, su memoria, su mente. Todo intacto. Está bien, dije. Tiene familia, hermanos, primos, mis propios hijos, pero su relación con su nieta, mi hija Cassandra, se deterioró hace 2 años por un desacuerdo que prefiero no detallar. Cassandra dejó de visitarlo. Mi padre todavía pregunta por ella. Miró su café. Cada domingo, pregunta. Entonces entendí lo que el anuncio quería decir con actuar como familia. Quiere que finja ser Cassandra, dije. Quiero que él tenga a alguien que venga los domingos, dijo con cuidado. Alguien que se siente con él y hable con él y lo haga sentir que la familia sigue intacta, mientras finjo ser su hija. Me
miró fijamente. Sí, pensé en los $1920 en letras rojas. Pensé en Noah y en el pelo que estaba perdiendo y en la sonrisa que aún conservaba. ¿Cómo lo llamo? Dije. Abuelo, dijo. A ella la llama cariño. A ti te llamará igual. La palabra se sintió como el comienzo de algo a lo que aún no había accedido. Está bien, dije. El primer domingo, conduje hasta una pequeña casa blanca en una calle bordeada de robles, que estaban en su color pleno de octubre, y me quedé sentada en el auto durante 4 minutos antes de poder obligarme a bajar. Quiero ser honesta sobre lo que sentí en esos 4 minutos. No exactamente nerviosismo, sino más bien esa incomodidad moral específica de estar al borde de algo y entender que, una vez que cruzas, el cruce habrá ocurrido y no se puede deshacer. Estaba a punto de entrar a la casa de un anciano y llamarlo por un nombre que pertenecía a otra persona y dejar que creyera algo que no era verdad. Los $1920 seguían vencidos. Bajé del auto. Toqué la puerta de la Casa Blanca a las 10:03 am y se abrió casi de inmediato, como si él hubiera estado esperando, lo cual, entendería más tarde, era cierto. Walter Harrison estaba de pie en el umbral, con pantalones caqui planchados y una camisa de franela cuidadosamente fajada, y tenía 81 años y era ciego y sonreía. Ahí estás, dijo. Se me cerró la garganta. Hola, abuelo, dije. La palabra se sintió como un robo. Esa es la única descripción exacta. La dije y sentí lo específicamente incorrecto de tomar algo que no era mío y usarlo. Extendió la mano hacia la mía. Tenía las manos de alguien que había trabajado con ellas toda su vida, anchas, cálidas, ásperas en los nudillos. Encontró mi mano sin dudar y la sostuvo como se sostiene algo cuya llegada te alegra. Entra, dijo. Ese primer domingo duró 4 horas. Había esperado. No sé qué había esperado. Algo manejable. Algo de lo que pudiera mantener una distancia profesional. Un anciano agradable que quería compañía y aceptaría la actuación sin exigirme nada real. Walter Harrison no era manejable. Preparó café en una cocina que recorría con la total confianza de alguien que ha memorizado un espacio tan a fondo que la vista resulta redundante. Puso una taza frente a mí en la posición exacta correcta sin preguntar dónde estaba sentada. Se acomodó en su silla y me preguntó cómo iba la escuela. Y dije que bien. Y él dijo, esa no es una respuesta. Eso es relleno, cariño. Y luego esperó. Así que le hablé de la escuela, de verdad. Del profesor cuya clase estaba reprobando. No porque la materia fuera difícil, sino porque me quedaba dormida en la última fila, después de los turnos nocturnos. Se rió, una risa de verdad, corta y genuina. Me quedé dormido de pie en el entrenamiento básico, dijo. 2 veces. Me hicieron hacer flexiones por eso. No sirvió de nada. Seguí quedándome dormido. Me contó sobre su servicio militar de la manera en que a veces lo cuentan los veteranos. No las partes dramáticas, esas se las guardaba, sino la textura de todo, la comida específica, el clima, los nombres de los hombres que había conocido. Habló de su esposa Margaret durante 1 hora y media, y su voz cambiaba cada vez que aparecía su nombre, suavizándose en los bordes como suelen hacerlo las voces alrededor de las cosas que se han amado y perdido. Ella podía hacer reír a cualquiera, dijo, hasta a mí, y yo no era un hombre fácil de hacer reír. ¿Cuál era su chiste? ¿El que a ti te vencía? Pregunté. Se quedó callado un momento, luego me lo contó. Me reí, una risa de verdad, desde el fondo del pecho, porque era genuinamente gracioso. Él la escuchó y algo en su rostro se asentó. Se asentó de la manera en que se asienta una persona cuando ha ofrecido algo real y lo han recibido genuinamente. Esa es la primera vez que escucho esa risa en un tiempo, dijo. No supe qué responder a eso. Manejé de vuelta a casa a las 3 en punto con un cheque por la semana y la confusión interna específica de alguien que fue a algún lugar a actuar y terminó haciendo algo completamente distinto. Las semanas se acumularon de la manera en que se acumulan las cosas honestas, no dramáticamente, sin anuncio, sino con el peso paciente de la presencia. Dejé de ensayar qué decir en el camino hacia allá. Dejé de calibrar mis historias para que encajaran con lo que podría haber sido la vida de Cassandra. Para el tercer domingo, simplemente llegaba, llevando las galletas de avena con pasas que había descubierto que prefería en la segunda semana, acomodándome en la silla del porche que se había vuelto mía, y hablando de la manera en que le hablas a alguien que realmente escucha. Walter lo recordaba todo. Esto es algo para lo que no estaba preparada. Recordaba mis exámenes por materia y fecha. Recordaba que Noah tenía una cita de tratamiento el tercer miércoles de cada mes, y preguntaba por eso cada vez que se acercaba un miércoles. Recordaba que yo odiaba al supervisor del turno nocturno del supermercado, un hombre que había descrito una vez, de pasada, como alguien que dirigía a través de la intimidación, y preguntaba por él periódicamente con una curiosidad seca que me hacía reír. Le había dicho el nombre de Noah sin planearlo. Simplemente se me salió una tarde cuando Walter preguntó sobre mi familia, y empecé a hablar antes de recordar que se suponía que era otra persona. Le había contado sobre mi madre, y el llanto de medianoche
y las facturas del hospital, nada de lo cual era la realidad de Cassandra, todo lo cual era mío. Walter había escuchado sin interrumpir y al final había dicho, suena como una mujer extraordinaria. Lo es, dije. Tú también, dijo, aunque probablemente todavía no lo creas. Tenía 22 años y nadie que no fuera mi madre me había dicho algo así en mucho tiempo, y llegó con un peso para el que no estaba preparada. Empecé a visitarlo en días que no eran domingo, no por pago. Linda no lo sabía, yo no se lo dije. Simplemente me encontraba manejando hacia la Casa Blanca un jueves por la tarde, porque Walter había mencionado un libro que estaba escuchando, y yo quería saber qué opinaba. O un miércoles porque había hecho demasiadas galletas, y él debía probarlas. Me decía a mí misma que era porque él estaba solo. Sabía, incluso entonces, que la razón más honesta era que yo también lo estaba. Los momentos en que supe que algo estaba cambiando llegaron en capas. El primero, un domingo de noviembre en que llegué y lo encontré en el porche pese al frío, con su chaqueta puesta, el rostro vuelto hacia el sonido de la calle. Cuando subí por el camino, se giró hacia mí antes de que yo dijera nada, hacia el sonido específico de mis pasos en su sendero. Caminas como si cargaras algo pesado, dijo. Siempre lo has hecho. Me senté en mi silla. Probablemente sí. La mayoría de la gente buena lo hace, dijo. La pregunta es si lo cargas por una razón o por costumbre. Pensé en eso el resto del día. El segundo momento, febrero, cuando Noah tuvo una mala reacción a un ajuste de medicación y pasó 4 días en el hospital. Llamé a Linda y le dije que estaba enferma y no podía ir ese domingo. Walter llamó a mi celular. Linda le había dado un número, el número de Cassandra que yo había estado redirigiendo, y dejó un mensaje de voz. Escuché que no te sientes bien. Espero que no sea nada serio. Solo quería decir, estuve pensando en tu hermano hoy, preguntándome cómo le va. En fin, ven cuando puedas. Había llamado para preguntar por Noah, no para quejarse de la visita perdida, para preguntar por Noah. Me senté en la sala de espera del hospital con el teléfono en el regazo y reproduje ese mensaje de voz 2 veces, tratando de entender lo que sentía. Era algo parecido a ser descubierta, no en una mala acción, sino en una gracia inesperada. La sensación específica de una bondad que llega desde una dirección que no se te había ocurrido proteger. El tercer momento, un domingo de marzo en que estaba sentada en el porche con Walter y mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Linda. Quería confirmar que yo seguiría disponible durante el verano. Papá parece mucho mejor últimamente, escribió. Más como él mismo. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Miré a Walter, que escuchaba a los pájaros en los robles con el rostro ligeramente inclinado hacia arriba. ¿En qué piensas?, pregunté. En Margaret, dijo. Y en ti, preguntándome si ya sabes cuánto tienes. Creo que no lo sé, dije. No, dijo. No lo sabrías. Así es como cargas las cosas. El cuarto momento fue el que me deshizo por completo. Abril. Había estado despierta durante 31 horas. Turno nocturno, luego la cita de Noah, luego un examen parcial que no podía posponer. Llegué a la casa de Walter todavía con la ropa que llevaba puesta desde la mañana anterior, con la desorientación específica de alguien cuyo cuerpo ha estado funcionando solo a base de tareas completadas, sin el lujo de detenerse a sentir nada. Walter abrió la puerta e inmediatamente dijo, ¿cuándo dormiste por última vez? Estoy bien, dije. Eso no es una respuesta, dijo. Solías decir lo mismo y yo te decía lo mismo de vuelta. Tenerse a sentir nada. Walter abrió la puerta e inmediatamente dijo, ¿cuándo dormiste por última vez? Estoy bien, dije. Eso no es una respuesta, dijo. Solías decir lo mismo y yo te decía lo mismo de vuelta. ¿Cuándo dormiste por última vez? Anoche antes del turno, dije. Así que hace unas 27 horas. Se quedó callado. Entra, dijo. Me preparó un té y puso una manta en el sofá y encendió la radio a un volumen bajo y se sentó en su silla y dijo, no tienes que hablar, solo voy a sentarme aquí. Puedes dormir si lo necesitas. No puedo dormir. Tengo que... Emily, mi nombre real, no cariño, no Cassandra, Emily. Me quedé completamente inmóvil. Tenía las manos entrelazadas sobre la rodilla y el rostro vuelto hacia mí, y no sonreía exactamente, pero tenía la expresión de un hombre que ha estado esperando decir algo durante mucho tiempo y finalmente ha llegado al momento correcto. Creo, dijo con cuidado, que probablemente ya es hora de que dejes de preocuparte por si lo sé o no. La habitación estaba muy silenciosa. Walter, dije, lo supe desde el primer domingo, dijo, una voz distinta. Pasos distintos. Los tuyos son más pesados, como te dije. Cargas algo en la forma en que caminas. Una cadencia distinta al hablar. Cassandra habla rápido. Siempre lo ha hecho. Tú piensas antes de cada frase. Hizo una pausa. Lo supe. El té estaba tibio en mis manos y no podía mirarlo, lo cual era irracional porque él no podía verme mirándolo. Pero el impulso era físico. Lo siento, dije. No lo sientas, dijo. Dejé que Linda lo intentara porque estaba solo. Y entonces llegaste tú, una desconocida fingiendo ser alguien que conocía, y en 3 domingos habías dejado de fingir. Ladeó la cabeza. No se puede fingir la manera en que escuchas. No se puede fingir un interés real en otra persona. Estabas interesada en mí, no en la actuación. En mí. Se suponía que debía... Sé lo que se suponía que debías hacer, dijo. Y sé lo que hiciste en su lugar. Son 2 cosas distintas. Tomó su café. Soy viejo, Emily. No estoy confundida
perdido. Conozco la diferencia entre ser manejado y ser conocido. Dejé el té porque mis manos no estaban firmes. Tu hermano, dijo. ¿Cómo está de verdad? Está luchando, dije. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Bien, dijo Walter. Tú también. Quiero que sepas que lo veo. Sea lo que sea que ver signifique para mí. Una pausa. Lo veo. Me quedé 6 horas ese domingo. Dormí en el sofá durante 40 minutos. Y desperté con Walter todavía en su silla, escuchando la radio, y dijo, «Ahí estás», con la misma voz que había usado el primer domingo, cuando toqué su puerta y lo llamé abuelo, y me sentí como una ladrona. Ya no me sentía como una ladrona. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que había estado en algún lugar donde se suponía que debía estar. Quiero ser honesta sobre los siguientes 6 meses, que no fueron sencillos. Se lo conté a Linda. No todo, no la confesión de Walter, ni los domingos en que había ido fuera de mis horas pagadas, ni la naturaleza específica de lo que había crecido entre nosotros. Le dije que sentía que el arreglo había evolucionado más allá de los parámetros originales y que quería ser transparente al respecto. Se quedó callada mucho tiempo. ¿Es feliz? Dijo. Sí, dije. Entonces, sea cual sea el arreglo, dijo, me alegro. Me dio un aumento de sueldo que no había pedido. Lo acepté porque el tratamiento de Noah había entrado en su fase final y los costos no habían disminuido. El doctor Marcus Chen, el oncólogo de Noah, con 14 años en oncología pediátrica en el hospital universitario, nos dijo en septiembre que el tumor había respondido por completo al tratamiento. Usó la palabra libre. La usó 2 veces. Y mi madre hizo un sonido a mi lado que nunca antes le había escuchado. No exactamente llanto, algo más allá de la capacidad del llanto. Y la abracé y nos sentamos en esa oficina del hospital mientras el doctor Chen nos daba documentos que archivaríamos con cuidado y consultaríamos a menudo. Fui a la casa de Walter el domingo siguiente y se lo conté. Se cubrió el rostro con las manos. Buenas noticias, dijo, desde detrás de sus manos. Eso es muy buena noticia. Lo sé, dije. Se quedó callado un momento. Has estado cargando eso durante mucho tiempo, dijo. El no saber, 14 meses, dije. Bueno, bajó las manos. Sus ojos, que no podían ver, pero que de alguna manera siempre me habían mirado, estaban brillantes. Ahora es buena noticia. Ahora es buena noticia, coincidí. Nos quedamos en el porche hasta que se fue la luz y los robles eran formas en la oscuridad. Y ninguno dijo mucho, porque algunas cosas son lo suficientemente completas por sí solas como para que añadirles palabras sea una especie de reducción. La llamada de Linda llegó un miércoles por la mañana en diciembre. Estaba en la tienda, entre pasillos, haciendo un conteo para un pedido de productos. El teléfono vibró en mi bolsillo y vi su nombre y lo supe. Lo supe de la manera en que una sabe ciertas cosas antes de que llegue la información, en el cuerpo, antes de que la mente lo haya procesado. Contesté. Dijo su nombre y luego dijo anoche, en paz, y luego dijo Emily. Lo siento tanto, y me quedé de pie en la sección de productos de un supermercado bajo la luz de la mañana, sostuve el teléfono y respiré. Había tenido 81 años y había vivido una vida plena, y lo había sabido desde el primer domingo, y se había quedado de todos modos. Tomé el resto del turno libre. Mi supervisor, uno distinto del que Walter había preguntado, el intimidante había sido transferido en octubre. Miró mi rostro y no dijo nada más que vete a casa. Conduje hasta la Casa Blanca. Me quedé sentada afuera un rato. Los robles estaban desnudos ahora, sus ramas oscuras contra un cielo gris de diciembre. El porche donde habíamos pasado tantos domingos estaba vacío. Pensé en ahí estás. Pensé en la manera en que había dicho mi nombre real, Emily, por primera vez, y en cómo había sonado distinto desde su boca que desde la de cualquier otra persona, más considerado, más verdadero. Manejé a casa. El funeral estuvo lleno. Walter Harrison había sido, entendía en tiempo real, un hombre de considerable presencia en su comunidad. Veteranos con gorras de la Legión Americana, antiguos vecinos que lo habían conocido durante décadas, hombres de su edad que se sentaban con la dignidad específica de personas que han sobrevivido a la mayoría de quienes empezaron con ellos y cargan ese conocimiento en la forma en que sostienen sus cuerpos. Me senté al fondo. Escuché a un pastor llamado Reverendo Thomas Fuller hablar sobre el servicio de Walter, su fe, su humor. Escuché a un hombre que había servido con él en Vietnam, un hombre llamado Darnell Reed, de 78 años, que hablaba despacio y con precisión, y dijo que Walter Harrison fue el hombre más honesto con quien serví, y serví con hombres buenos. Y la sala recibió eso como algo sólido. Escuché historias que sonaban exactamente como el hombre que yo conocía, no una versión editada de él, el hombre que me había contado el chiste de Margaret, el hombre que había preguntado por Noah cada mes sin que se lo pidieran, el hombre que había dicho caminas como si cargaras algo pesado, y había tenido razón. Me senté al fondo y no me presenté ante nadie. El abogado James Whittaker llamó un jueves. Era el abogado de la herencia de Walter, 29 años de práctica, según el sitio web de su firma, que busqué después de colgar, tratando de entender en qué me estaba metiendo. Dijo que Walter había solicitado específicamente mi presencia en la lectura de los documentos de la herencia. Puede haber cierta sorpresa entre la familia, dijo con cuidado. Quiero que esté preparada para eso. ¿Qué tipo de sorpresa? Dije. Es algo que deberíamos discutir en la sala, dijo, con todos presentes. Pasé los siguientes 3 días entendiendo que estaba a punto de entrar a algo para lo cual no tenía
tenía un mapa completo. La oficina del abogado estaba en un edificio del centro con una sala de conferencias con grandes ventanas y una mesa larga, y cuando llegué, un grupo de personas que se quedaron muy calladas cuando entré. 14 personas. Linda, a quien reconocí. Primos, supuse, por el parecido familiar. Una mujer de unos 30 años que pensé podría ser Cassandra. Se parecía a Linda, alrededor de los ojos. Varios parientes mayores cuya relación exacta no pude determinar. Un susurro cuando entré. Esa es la chica. Otro. La falsa nieta. Me senté en una silla junto a la pared, no en la mesa. El abogado Whitaker, un hombre cuidadoso de unos 60 y tantos años, con gafas de lectura y los movimientos deliberados de alguien que entiende que la precisión es una forma de respeto, me saludó con un gesto y luego se dirigió a la sala. Gracias a todos por venir. Antes de distribuir los documentos de la herencia, el señor Harrison dejó una carta para ser leída en voz alta. Fue específico al respecto. Pidió que se leyera completa, sin interrupciones, antes de tratar cualquier otro asunto. Abrió una carpeta. Aclaró su garganta. A mi familia. Puede que les sorprenda ver a Emily aquí. Muchos de ustedes saben que ella no era mi nieta biológica y que el arreglo que la trajo a mi vida fue organizado por mi hija Linda. Quiero que entiendan algo sobre ese arreglo. La sala estaba muy silenciosa. Lo supe desde el primer domingo. Alguien en la mesa hizo un pequeño sonido. La gente asume que la ceguera significa ignorancia. No es así. He tenido 6 años para aprender lo que sé, a través del sonido y el tacto y la atención particular que se desarrolla cuando te quitan un sentido. Reconocí una voz distinta la primera vez que Emily me habló. Pasos distintos. Una forma distinta de moverse por la habitación. Supe en minutos que no era Cassandra. El abogado Whitaker hizo una pausa. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Luego volvió a mirar la página. Al principio permití el arreglo porque estaba solo y porque pensé que era lo que Linda necesitaba hacer para manejar una situación difícil y no quería avergonzar a nadie. Pero después de unos domingos, algo cambió. Emily dejó de fingir. No estoy seguro de que ella supiera que lo había dejado de hacer. Creo que sucedió gradualmente, de la manera en que suceden las cosas reales. Empezó a contarme cosas verdaderas, sobre su vida, sobre su hermano, sobre el peso que carga en la forma en que camina, y empecé a entender que lo que había en mi sala no era una actuación, sino una persona. La sala tenía la cualidad de una habitación en la que nadie respira a propósito. Mucha gente comparte tu sangre, muy pocos comparten tu corazón. Emily Carter compartió su corazón conmigo cada domingo durante 10 meses. Venía cuando no le pagaban, traía galletas cuando no se las pedía, se sentaba conmigo cuando no había nada que decir y se quedaba cuando sí lo había. Trató a un anciano ciego como si todavía importara, en un momento de su vida en que tenía toda razón para estar enfocada por completo en su propia supervivencia. El abogado Whitaker pasó la página. Por lo tanto, mi última instrucción es esta. Una parte de mi patrimonio se colocará en un fideicomiso designado para el tratamiento médico y la futura educación de Noah Carter. Creo en el valor de que un niño tenga los recursos para sanar y crecer, y creo que Emily Carter merece poder dárselo a su hermano sin el peso de la deuda. Este fondo será administrado por el abogado Whitaker y se llamará el Fideicomiso de la Segunda Oportunidad. Levantó la vista. El fideicomiso contiene $200,000. Voy a tratar de describir lo que pasó en mi cuerpo en ese momento, porque me derrumbé no es lo suficientemente preciso. Mi pecho se comprimió, mi vista se nubló, mis manos entrelazadas en mi regazo se enfriaron y luego se calentaron y luego dejé de sentirlas. Escuché, desde algún lugar que parecía fuera de la sala, a alguien en la mesa decir algo que no logré distinguir, y luego la voz de Linda, clara y firme. Déjenlo terminar. El abogado Whitaker volvió a la página. A mi familia les dejo los artículos y montos designados en los documentos adjuntos. Les pido que los reciban sin resentimiento hacia Emily, quien no pidió nada y dio sin cálculo. Si tienen preguntas sobre por qué se incluyó a una desconocida en mis últimos deseos, los invito a pasar 10 minutos en una habitación con ella. Entenderán. Hizo una última pausa. Para Emily, supe todo el tiempo que estabas fingiendo, y me quedé de todos modos, porque sabía que ya no lo estabas. Gracias por cada domingo. Gracias por dejar que un anciano volviera a importar. La familia no siempre son las personas con las que nacemos. A veces son las personas que eligen quedarse. Sacó de debajo de la carpeta un sobre sellado. Caminó hasta donde yo estaba sentada y lo puso en mis manos. La letra de Walter en el frente. Emily, no pude abrirlo en esa sala. No pude hacer nada en esa sala excepto quedarme con las manos alrededor del sobre y el rostro haciendo cosas que no era capaz de controlar. Linda se acercó. Puso su mano en mi brazo. No sabía lo del fideicomiso, dijo en voz baja. No me lo dijo. Lo sé, dije. Tenía razón, dijo. Sobre ti. La miré. Ella me devolvió la mirada con la expresión de alguien que acaba de recibir información que recontextualiza algo que creía entender. Siempre tenía razón sobre la gente, dijo. Así era Walter. Abrí la carta en mi auto. Me quedé sentada en el estacionamiento del edificio del bufete con el motor apagado y el frío de febrero entrando por el vidrio, y la leí bajo la luz gris de la tarde. Emily, gracias por cada domingo. Gracias por las galletas que traías cuando no las pedía, y los jueves que venías sin cobrar, y la tarde en que te permitiste dormir en mi sofá, porque finalmente confiaste lo suficiente en el espacio como para descansar en él. Gracias por decirme la verdad sobre tu vida. Sé que te contrataron para contarme
contarme la de otra persona. La verdad llegó de todos modos. ¿Qué es lo que hace la verdad cuando está en presencia de alguien que escucha? Quiero que sepas algo. Estaba solo antes de que llegaras. No de una manera que requiriera drama. Solo la soledad ordinaria de un hombre que ha sobrevivido a la mayoría de las personas que lo conocieron cuando estaba completo. Optaron para contarme la de otra persona. La verdad llegó de todos modos. ¿Qué es lo que hace la verdad cuando está en presencia de alguien que escucha? Quiero que sepas algo. Estaba solo antes de que llegaras. No de una manera que requiriera drama. Solo la soledad ordinaria de un hombre que ha sobrevivido a la mayoría de las personas que lo conocieron cuando estaba completo. Entraste a mi casa y trajiste a ti misma, lo cual resultó ser más de lo que esperaba y exactamente lo que necesitaba. El dinero para Noah no es caridad, es gratitud, expresada en la única forma que me quedaba. Cargaste la enfermedad de ese niño junto con tu propia vida durante mucho tiempo. Quería que pudieras soltarla. La familia no siempre son las personas con las que nacemos. A veces son las personas que eligen quedarse. Tú elegiste quedarte. Y eso te convirtió en mi nieta en todos los sentidos que importan. Con cariño, abuelo Walter. El fideicomiso de la segunda oportunidad cubrió el ciclo final de tratamiento de Noah, los costos de seguimiento durante su primer año de remisión, y estableció un fondo universitario que le permitió postularse a escuelas según su afinidad y no según la disponibilidad de becas. Eligió un programa de fisioterapia. Quería, me dijo, ayudar a la gente de la manera en que la gente lo había ayudado a él. Ahora está en su segundo año, y es bueno en eso. Mi madre lloró cuando le conté sobre el fideicomiso. No del tipo de después de medianoche, del tipo de media tarde, en la mesa de la cocina, conmigo frente a ella, las dos sentadas en una habitación que había contenido tantas facturas sin pagar y tanto miedo sin decir, y extendió la mano y sostuvo la mía y dijo Emily, con una voz que contenía todo lo que había sido incapaz de decir durante 18 meses de cargarlo sola. Terminé mi carrera. Ahora trabajo en una organización sin fines de lucro que conecta a voluntarios con adultos mayores aislados. Un programa de conexión, estructurado y supervisado, del tipo que debería haber existido antes de que Linda tuviera que publicar un anuncio a medianoche en una bolsa de trabajo. Ayudé a construir el proceso de admisión. Entreno a los voluntarios. Les digo, van a entrar planeando dar algo. Estén preparados para recibir algo. A menudo resulta ser la misma visita. Linda y yo cenamos 2 veces al año. No es una mujer fácil de conocer, pero es honesta, y he llegado a valorar ambas cualidades por igual. A veces me cuenta cosas sobre Walter que no sabía. Fragmentos de él de antes de que yo llegara, que completan los bordes del retrato que tengo de él en mi mente. La Casa Blanca se vendió. Ahora vive alguien más ahí. Los robles siguen ahí. Pasé una vez en auto, en octubre, y estaban en su color pleno, el mismo ámbar y cobre que tenían cuando me estacioné afuera durante 4 minutos antes de poder obligarme a entrar. Ya no me detengo, pero los noto cada vez.